Ok, listo. Vamos entonces a comenzar para dejar este video de consulta para los estudiantes de la materia, Laura. Tú me dices a qué hora comenzamos. Iniciemos. Bueno, estamos en la lectura del tomo 1 de Tiempo y Narración del hermeneuta francés Paul Ricoeur para este curso 2022-2. ¿Cuál es el objetivo de Paul Ricoeur? ¿Qué es lo que él está buscando al escribir varios libros sobre hermenéutica? ¿Qué es lo que en realidad está persiguiendo? Eh, Traigo a colación estas dos categorías, finitud e infinitud, porque una de las preocupaciones personales, una de las preocupaciones vivenciales de Ricoeur es el hombre finito, el hombre falible, y por supuesto el hombre culpable. ¿Culpable de qué? Y hay una cita que, que va sobre el cuerpo, que va sobre el cuerpo y dice así: el cuerpo no me cierra. A modo de ese saco de piel que visto desde afuera lo hace aparecer como una cosa en el campo de las cosas. Al contrario, me abre al mundo, ya sea porque deje aparecer cosas percibidas, ya sea porque me torne dependiente de las cosas que me faltan, cosas cuya necesidad experimento, cosas que deseo porque están en otro lugar del mundo o incluso en ninguna parte. El cuerpo me abre a sí mismo al mundo, incluso cuando me aísla en el sufrimiento, pues la soledad del sufrimiento también está asediada por las amenazas del mundo al que me siento expuesto como un flanco sin protección. El cuerpo me abre también a los demás en la medida en que se expresa. Es decir, que se muestra el dentro sobre el afuera y se convierte en signo para el otro, descifrable y brindado a la reciprocidad de las conciencias. Por último, mi cuerpo me abre al mundo por medio de todo lo que puede hacer. Está implicado como poder en la instrumentalidad del mundo, en los aspectos practicables de este mundo que surca mi acción en los productos del trabajo y del arte. Termina. En ese sentido, Paul Ricoeur está hablando de varias de las categorías aristotélicas para hablar de una antropología filosófica del hombre, pero además estas están contenidas en el cuerpo, ¿no? El cuerpo es tiempo, el cuerpo es lugar, es situación, es acción, pero también es padecimiento, es pasión. ¿No? Y en ese sentido, el cuerpo, al ser vulnerabilidad, nos permite esta apertura de acción, pero también nos permite ser afectados por el mundo, que es, digamos, algo fundamental para hablar, sobre todo cuando hablamos de tiempo y narración, si estamos pensando en la narración, como la trama que se hace acerca de las acciones. Exactamente. Entonces, ya estamos entendiendo, ya estamos adelantando, Laura, la existencia de la actividad narrativa, no solamente como una forma del discurso, sino como una manera de expresar esta limitación que somos, esta limitación y esta fragilidad y esta experiencia del tiempo que implica desde luego, aunque no lo entiende igual, una conciencia de la muerte y un ser que sabe que se va a morir. En ese sentido, tenemos dentro de la bibliografía complementaria esta obra de 1960, Finitud y Culpabilidad, donde Ricoeur analiza, interpreta varios mitos bíblicos, interpreta algunos mitos que están en Platón y sobre todo propone una definición de mito, de símbolo y de mito, que funciona muy bien para la teoría hermenéutica, porque finalmente la mayoría, por no decir todos los símbolos y los mitos proceden de orígenes religiosos. Lo van perdiendo conforme van evolucionando, pero todavía conservan algo de sus orígenes. Hay algo que no está dentro de la conciencia, dentro de la razón, que escapa a ellas dentro de estas expresiones simbólicas y dentro de los relatos
no solamente bíblicos, sino también dentro de los relatos míticos. En ese Tenemos, sentido, ¿sí? en ese sentido también es importante remarcar la relación que ya se había mencionado entre mitos e historia, ¿no? Y la relación que hay respecto a todo el proceso de la filosofía y el desarrollo de otras ciencias a través de ella y que tienen que ver con este concepto que es, digamos, de secularización o lo que se menciona como religiosidad, ¿no? Esta religiosidad se va transformando a lo largo de los siglos y es también de lo que está hablando Paul Ricoeur. Se trata de símbolos que ya están secularizados. De símbolos y de, no solamente de mitos que pierden su contexto religioso e institucional, sino también de la actividad de narrar que va perdiendo un sentido religioso para tener otra clase de sentidos. Sobre todo, no pierde el sentido social. Estamos todo el tiempo narrando para contar anécdotas, contar chismes, para imaginar futuros. Es decir, la actividad de narrar puede que haya perdido constituyentes y dimensión religiosa, pero no ha perdido sentido social, no ha perdido sociabilidad. Narramos para existir socialmente. Entonces, tenemos el tiempo, por un lado, como, sí, desde luego, un espacio medible, una manera cronológica de concebir el tiempo, pero por otro lado está esta experiencia humana y esta experiencia temporal del tiempo. Laura. Sí, finalmente hay un tiempo el cual, digamos, se puede entender en cualquier narración, el inicio, ¿no? Digamos, el nudo, conflicto y después el desenlace, ¿no? Es parte de lo que hay. Pero también está en este nivel personal del presente, pasado, futuro, y que por supuesto tiene que ver también con etapas de desarrollo humana, ¿no? Todos pasamos infancia, juventud, adultez y vejez. Y en ese sentido, el tiempo, digamos, está intrínseco no solo en nuestras narraciones, sino en nuestra corporalidad. Y se manifiesta con canas, arrugas, problemas de visión y demás. Ya, o sea, que deja entonces de ser una abstracción y se expresa a través del cuerpo, que era otra de las categorías que te leí y que propone Riquer antes, varios años antes de escribir los 3 tomos de tiempo y narración. Es decir, regresando a esta pregunta inicial de qué es lo que le preocupa a Paul Ricoeur, lo que le preocupa es el ser del hombre, lo que le preocupa es el sentido de la existencia humana. Para eso va a desembocar no solamente en un estudio importante del tiempo, sino en el estudio de la trama, ya no solo de la narración, sino de la trama. Pero para eso decide establecer una relación entre el tiempo como experiencia vital humana y la narración. Esta actividad, esta estructura también, esta función comunicativa que es la narración. Entonces, esta relación ya anunciada lo que produce es una circularidad hermenéutica que no es un círculo vicioso, lo dicen todos los que explican hermenéutica, de todos modos es circular en el sentido de que el uno al otro regresan todo el tiempo. ¿De qué manera? Bueno, pues el mundo desplegado por toda obra narrativa es siempre un mundo temporal. El tiempo se hace humano en cuanto se articula de modo narrativo. Y eso tiene que ver con que el tiempo, ¿no? Y lo que decíamos, las afectaciones corporales, no solo se dan en los seres humanos, sino en todo ser vivo, ¿no? Nosotros conocemos la clásica teoría biológica de naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Es una categorización biológica que habla del tiempo afectando a otros seres vivos, no solo a los seres humanos, pero que los seres humanos somos quienes tenemos esta capacidad y quienes además nos encanta usar la narración y esta temporalidad para explicar situaciones, cosas y eventos.
Que me surgió la sospecha si en realidad estas categorías biológicas, bueno, más bien esta sucesión de la biología, no está de algún modo ya imponiendo ahí una progresión lineal, ¿no? Es decir, como si esas fueran las únicas, es un ideal constitutivo, es un fundamento basado en la evidencia. En realidad, Pablo, cuando nosotros vimos en el primer semestre los tipos de filosofía de la historia, hubo una historia que era circular, ¿no? Que tenía un principio, que su principio era el mismo fin, ¿no? Como una serpiente que se mordía la cola. Hubo otras historias, que es la que tú estás mencionando, esa es la visión de la historia moderna, ¿no? Hay un inicio y un fin, y por supuesto el fin es superior, progreso, ¿no? Con respecto a lo anterior. Ya para la época actual, contemporánea, el tiempo, ¿no? Y el progreso, la evolución están en crisis porque son metarrelatos. Y al final de de estas oraciones, elegí una del sí mismo como otro, que ahí lo que está desarrollando Riquet es la identidad narrativa. Y me gustó mucho esta metáfora de sedimentación. La he usado seguido. Lo que la sedimentación ha contraído, la narración puede volver a desplegar. ¿Qué alcance crees que pueda tener esta metáfora de sedimentación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sedimentación? Pues a la recuperación que hace incluso el mismo Hegel, no del círculo, ¿no? Sino de la espiral histórica, ¿no? Es decir, una etapa histórica requiere del antecedente para ser explicada. De lo contrario, no tendría sentido. Un ejemplo de esto es lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania. Hay antecedentes previos. Hay una serie de eventos históricos, económicos, culturales, sociales previos a la fecha del bombardeo que explican la situación. Ahora, en ese sentido, cuando hablamos de sacar el sedimento, significa encontrar esos fundamentos, esos antecedentes y que además, digámoslo así, cuando hacemos historia tenemos que decir hasta dónde va a seguir el antecedente. Porque este antecedente de Ucrania y Rusia puede ser de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, a 40, 50, 60, ¿cuántos siglos atrás? ¿No? Ahí, digamos, parte de lo que nos debe parecer y entender esto, el pasado no acaba de pasar, porque el pasado configura el presente y da los límites y posibilidades del futuro. Por supuesto, ya orienta, ya condiciona. Si bien todavía no sabemos a ciencia cierta, ya hay un recorte de las posibilidades por proyectar en el futuro. Ahora, con sedimentación, Laura, haces un hincapié en la sedimentación de los procesos históricos en en un nivel social, en un nivel colectivo. Sin embargo, no sin embargo, también puede esto observarse en el plano personal, en el plano de lo privado, la sedimentación de nuestras propias experiencias, traumas, memorias, puede volver a ser enunciado bajo la forma de la narración. Y esto es algo que ejerce en general la psicología y particularmente el psicoanálisis de aquella época y de esta época. La narración en ese sentido adquiere una función curativa, catártica, como parte de su dimensión social. Por Claro, pero eso, incluso, digamos, epistemológica y antropológica, el famoso conócete a ti mismo también es un volver a tus experiencias pasadas y comprenderte a ti mismo y tus reacciones con base en esas experiencias pasadas. por supuesto, el conócete a ti mismo implica una dimensión narrativa del conocimiento y de hecho, la raíz etimológica de narración, por ahí, hacia ahí apunta hacia conocimiento. Ve, los términos estos con los que por cierto son de Hayden White, los términos narrativa proceden del latín narro,
cuya raíz sánscrita está también en el verbo conocer. Qué oportuno que hayas citado a Sócrates, bueno, y al oráculo, ¿no? De Delfos. Bueno, ahora la pregunta sobre qué es la narración, que de algún modo ya la hemos estado contestando, es que lejos de ser un código más entre los muchos otros, es un metacódigo, es un universal humano sobre el cual pueden transmitirse mensajes acerca de una realidad común. Es decir, está presente la narración en todas las culturas del mundo, y todas las culturas del mundo se alimentan de relatos para poder mantener una identidad cultural cuando la hay, y eso también puede observarse, insisto, en un nivel familiar personal. ¿Cuál es la historia de mis ancestros? ¿Cuál es la historia de mis abuelos? ¿En qué medida voy a replicar, repetir o a modificar esa historia que ha venido articulándose inclusive antes de que tuviera conciencia y de que mis padres o mis parientes inmediatos la tuvieran? Por otro lado, no, de un modo no estrictamente filosófico, la narración se trata de una macroestructura semántica, es decir, que es una forma en la que aparece el discurso, no es la única. Sin embargo, eh, es quizá la forma más importante, insisto, con la cual hacemos referencia al mundo. Como si fuera un plano cartesiano, podemos observar que en el eje de las X está la narración. ¿Por qué en ese eje? Porque la narración necesariamente implica una dimensión temporal. Hay una secuencia de hechos. Entonces, en el español ejemplifica muy bien con el verbo contar. ¿Contar qué cosas? Por supuesto, se pueden contar unidades numéricas, se pueden contar sustantivos contables, frutas, se pueden contar días, en particular números, 1, 2, 3, pero ¿qué es lo que importa ya en un plano semántico? Contar hechos, contar sucesos. En ese sentido, y sustituimos los números por hechos. Ahí podemos observarlo como si fuera el plano cartesiano, que los números están acomodados por orden, lo cual no significa que ya en el plano del discurso necesariamente estén todos los hechos, ni tampoco ordenados eh, secuencialmente. En segundo lugar, en el eje de las Y, está la otra gran macroestructura o forma del discurso, que es la descripción, la cual pretende o intenta ser seguidamente estática, a diferencia de la narración. No, no suele usar verbos de movimiento, no suele usar verbos de acción, sino más bien tiende, ya sea que se describan objetos, personas, lugares, tiende a usar verbos eh, estáticos, verbos copulativos, verbos descriptivos, valga la redundancia. Pero aún así, ni siquiera la descripción es realmente estática. Sucede en el tiempo el discurso. Eh, que por otro lado tampoco hay macroestructuras puras. Y aquí viene esta tercera forma del discurso, que en muchos casos alterna y combina narración con descripción, que es la argumentación. Ahí tendría que llevar un número 3, la argumentación, que no es exactamente lo mismo que argumento. Seguido usamos la narración, y lo veremos para el caso de la fábula, para poder argumentar a favor o en contra de algún valor moral de una época. Usamos las anécdotas. Los chismes en realidad son una argumentación a favor de algún código moral en común o en contra, ¿eh? No, a veces más en contra que a favor. Sí, pero ahí tendría que llevar un número 3 la argumentación.
¿Algún comentario, Laura, sobre... Sí, la insistencia de que esta división no solo es, digamos, en el aspecto narrativo, también tiene que ver en la orden, en el orden y secuencia. Todos estos tienen orden y secuencia, pero además tienen un lugar específico para el sujeto. Fíjate bien que la trama, ¿no?, habla de un sujeto, la descripción habla de un objeto de conocimiento, Sí. ¿vale? Mientras que la argumentación va dirigida a un sujeto con el cual pretendemos tener un diálogo. Entonces, ahí también el sujeto, la posición en que lo colocamos, implica una forma de utilizar el lenguaje y de ordenarlo. Es decir, en la argumentación se espera un argumento y un contraargumento. Pensemos en cómo se ha escrito, ¿no?, toda esta filosofía del debate en donde dices con, ¿no?, y a favor de, en contra y versus, ¿no?, tal. Entonces, en el fondo, ahí estás colocando al otro sujeto, ¿no? En la trama hay un sujeto del cual vas a contar, ¿no? Los sucesos, eventos, y además la mayoría de estas tramas hay hasta personajes, ¿no? Es así muy clásico. Mientras que en las descripciones, en tanto objeto de conocimiento, no necesariamente lo contemplamos como un sujeto, sino que lo colocamos, digamos, distanciadamente desde la objetividad. Y en ese sentido es un poco más estático. Por supuesto, o sea, la observación que haces es muy buena porque podemos hacer juegos, como se han hecho juegos a través de los géneros, no solo literarios, sino de los géneros textuales de las diferentes macroestructuras, lo cual al final es verdad con lo que inicié, que no hay géneros puros y que están interrelacionados. Sí, es verdad, Laura. Bueno, pues vamos a repasar un poco de la poética de Aristóteles desde una perspectiva filosófica. Estábamos hace rato platicando de los estudiantes de literatura dramática que, por supuesto, tienen más conocimiento de las obras, por lo menos más inmediato, de cómo eran en historia del teatro, cómo se montaban, cómo eran los ditirambos, cómo eran las tragedias de Esquilo y cómo son diferentes de las de Eurípides y Sófocles. Están más en contacto con la literatura dramática, pero la ventaja que podemos al estudiarla filosóficamente es poder, por lo pronto yo veo, Laura, tener más perspectiva y por lo tanto más crítica. Podemos darle lectura más en algunos momentos más aguda. Por ejemplo, añadirle una lectura de historia efectual a la poética. A ver si me puedo dar a entender. Con poética, Aristóteles está refiriéndose a dos planos de estudio. Uno de ellos es a la poesía como un arte en abstracto, pero también por otro lado al poema como una poesía en concreto. Es decir, está analizando las tragedias sobre todo la de Edipo Rey y la de Antígona. En concreto, son obras de su época, son tragedias escritas para concursos de una época y en consecuencia están configuradas con una estructura, unos personajes de un modo concreto a una época. La pretensión filosófica de Aristóteles es hacer una poética para el arte en general. ¿Cuál es en ese sentido la equivocación de Aristóteles o la equivocación quizá más de los lectores de la poética? Es querer trasladar estas reglas de composición a géneros, a obras que ya no corresponden con Edipo Rey. Esa sería nuestra lectura filosófica. Por lo tanto, y esto es muy importante para dejarlo aquí en claro, tenemos en ese sentido dos concepciones de trama, que es lo que le súper gusta a Paul Ricoeur, la trama. Bueno, entonces, la poética de lo que se trata en principio es de la imitación de la poesía, y para ello va a precisar de diferentes medios, va a imitar a diferentes objetos y va a tener diferentes maneras de imitar.
aquí tenemos algunas, algunas aseveraciones. La tragedia imita la acción. La tragedia imita qué clase de acción, pero la imitación de la acción es el argumento. ¿A qué se refiere Aristóteles cuando habla de argumento? A la composición de los hechos. De modo que los hechos y el argumento son el objetivo de la tragedia. Y el objetivo es lo principal de todo. Así pues, el principio en cierta medida, el alma, fíjate, se le va una metáfora religiosa. El alma de la tragedia es el argumento. Y en segundo lugar están los caracteres. En ese plano, la composición, como la entiende Aristóteles, tiene que conceder más importancia, debe conceder y ha concedido más importancia a las acciones más que a los personajes. Puede haber personajes sin acción. De hecho, el modelo aristotélico de escribir teatro hasta la fecha concede importancia a la acción dramática porque, como explicaba Laura hace un momento, podemos crear personajes con descripción, pero si solo hay descripción, entonces no puede, o si fundamentalmente hay descripción, la trama va a ser pobre. ¿Cuál va a ser el conflicto? ¿Cuál va a ser el interés? Yo ya conozco a fulanito, cuéntame qué hizo, qué novedad, cómo nos saludamos, Laura, qué has hecho, ese cómo has estado para que me cuentes qué hiciste, qué hicieron los otros. Bueno, entonces el poeta debe ser poeta de argumentos más que de metros. Aquí se refiere a una medida, ya que es poeta porque imita e imita las acciones. Así es, pero además está ahí presente en esto de las acciones la secuencia, ¿no? Una cosa que nosotros contábamos entre nosotros es que la telenovela puede tener el mismo argumento, la infidelidad, ¿no? Pero puede ser una justificación de la infidelidad si la pareja se llevaba muy mal y estaban en crisis, ¿no? O si una parte de la pareja trataba mal a la otra, entonces la otra en venganza, ¿no? Es infiel. Pero también podría ser, digamos, una condena a la infidelidad o un sinsentido de la infidelidad si es una pareja que se lleva súper bien, siempre están juntos, ¿no? Se aman, se adoran y de repente alguien engaña, pues parece que en realidad la infidelidad es en sí misma un sinsentido, ¿no? Ahora, en ese aspecto, se puede tratar un mismo tema, se puede tratar un mismo conflicto, pero la trama, la secuencia, el previo, el antecedente puede girar totalmente la acción y puede convertir algo que era una cuestión a favor en algo en contra, ¿no? Y eso también es, digamos, una argumentación. La diferencia con la argumentación lógica aristotélica es que más que hablar de deducción, es decir, de universal hacia particular, estamos hablando de casos particulares, ¿no? Entonces estamos partiendo de casos concretos. Pero además, la lógica filosófica aristotélica va enfocada en búsqueda de la verdad y de enunciar lo que los entes son. En cambio, la argumentación en la poética va enfocada a la emoción, te dirige la emoción, no dirige la razón a la verdad, sino dirige la emoción para llegar, digamos, a una reacción con el público. Sí, definitivamente son dos clases de argumentos, sí. Definitivamente son dos órdenes en los argumentos, en la formulación de los argumentos. Más bien estoy sospechando si esta división orientada más una hacia logos y otra más hacia el pathos, al camino del héroe trágico. No, sí, ya me ubiqué. No es que una sea solamente razón y otra solamente emoción, sino que en una predomina más sobre la otra. Sí, porque podría parecer de pronto esta división que en algún momento, regresando a la historia efectual,
en donde cayó la literatura como una bella manera de perder el tiempo, como solamente que jugaba con nada más con las emociones y por lo tanto no podía ser un discurso que hablara del mundo, ya no digamos verdadero, sino que hablara del mundo. No, en realidad nuestros discursos, por muy apasionados y emocionales y falaces que sean, hay algo en el fondo que puede ser, que tiene razón. A lo mejor no es una razón lógica ni racional, pero tiene razón. Las diferentes las razones de la pasión y la pasión en defender la razón, muchas veces. Bien, entonces, la pregunta que nos convocó aquí el día de hoy es, ¿qué es la trama? ¿Qué es la trama? Porque Riquet dedica varios cientos de páginas a tratar este asunto de la trama. Bueno, dice Aristóteles, con todo, el elemento más importante de todos, no deja de insistir que lo más importante es la trama de los hechos, pues la tragedia es imitación no de personas, sino de la acción y vida, y la felicidad e infelicidad están en acción. Y el objetivo es un tipo de acción, no la calidad. Ya aquí está prefigurando y perfilando una distinción, no sé si lo alcances a leer, Laura, entre el discurso de la historia y el discurso poético de las obras dramáticas y literarias. Porque la tragedia en ese sentido no sería una imitación de personas concretas, aunque en realidad, eh, aunque en realidad sí se creía que la familia de Edipo, ¿no? Sí había existido, los labdácidas, pero más bien la acción y la vida. Es decir, por eso la poesía es más filosófica que la historia, porque a lo que aspira es a tener esta dimensión de la vida a través de personajes y no y no el énfasis, o más bien no la selección de una persona o de un personaje en concreto, que es un compromiso que sí tiene la historia, el discurso de la historia. Claro, pero además también está ahí metida la cuestión del lenguaje, ¿no? Que también trabaja muy bien por Riquet. A diferencia de la historia, la poética y la parte digamos, de las artes, se puede dar el lujo de usar la metáfora. Ahora, la metáfora en el lenguaje es una cosa hermosa, es un oxímoron que en una palabra puede contener cuestiones, digamos, materiales y al mismo tiempo idiáticas, ¿no? Entonces, al hacer esta hermosa contradicción del oxímoron, permite la relación incluso de contrarios, ¿no? Pensemos en poesía, ¿no? Este ensordecedor sonido. Silencio estruendoso, Oso, fuego abrasador, la oscuridad es luz suficiente, por supuesto. que al final es contradicción, es un oxímoron, que digamos, en las ciencias y en las disciplinas, ¿no? Sobre todo cuando parte de todas estas principios científicos, pues está el de identidad, por supuesto, el de no contradicción y tercero excluido. Pero ¿qué es el oxímoron sino la combinación de ellos? Y por lo tanto, además, digamos, la metáfora tiene la ventaja de que queda lo suficientemente abierta para que todo pueda entrar dentro de ella. A diferencia de un lenguaje histórico, que en realidad lo que pretende es limitar el objeto de conocimiento, limitar el tiempo y espacio de lo que estamos hablando, por supuesto, y en ese sentido cierra esas posibilidades. Ahora, también hay que tener en claro que muchas veces la poesía, la literatura, tienden a brindar incluso mensajes éticos y morales, ¿no? Mientras que la historia, por lo menos durante todo el positivismo, pretendió ser objetividad pura y no dar mensajes de bondad o maldad. Esos temas nos gustan mucho, eh, abarcan muchos autores. Sí, 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 son temas que ya tendremos oportunidad de desarrollar con más amplitud más adelante, ¿no? No nos emocionaremos en orden a la razón por el momento.
Aquí la cuestión es, por lo pronto, observar la preponderancia que tiene la trama en la composición de la tragedia para Aristóteles. Bueno, y no por último, la trama también es otra metáfora, lo cual nos lleva a la conclusión apresurada, que no falacia, que no podemos sino hablar metafóricamente. Lo que pasa es que no siempre somos conscientes de que hablamos ni de eso, ni de muchas otras cosas, con metáforas. La trama es una estructura en un telar que sostiene la urdimbre. En ese origen, la trama procede de la vida textil. La trama es qué, y ahí podemos provisionalmente hacer una distinción útil entre trama y argumento. Entonces, porque a veces las traducciones de la poética los usan de manera indistinta, pero para poderlo esclarecer, la trama en ese sentido sería el acomodamiento, como dijo María Rosa Palazón, el embonamiento de los hechos y las acciones. La trama no es el equivalente a la historia, es un aspecto más formal, sin que llegue a ser solamente formal, pero es un aspecto sobre todo formal de la historia y podemos entenderla como la manera en cómo nos es contado, cómo contamos un argumento. De ahí que haya convocado aquí a Humberto Eco, que Humberto Eco es muy inteligente para ser, es que es filósofo, yo creo que por eso, pero a veces no puede sino quedarse en el estructuralismo porque lo usa demasiado. Pero bueno, de algún modo es útil. Laura sabe que el estructuralismo es muy bueno para explicar, pero deja de fuera muchos fenómenos complejos. Y aquí en filosofía lo que nos gusta es hacer difícil la vida. Entonces, bueno, por lo pronto, la propuesta de Eco es retomar esta división en una elipse que ya había propuesto Ferdinand de Saussure, del que por cierto también habla más adelante Paul Ricoeur, entre el significante y el significado. Es decir, que como significante, por el poner el ejemplo más obvio, pero el más recurrente, es el significante de árbol, que es la forma fónica, que es la secuencia de fonemas, que es la palabra, y el significado es esta entidad o esta referencia a la que hacemos, sí, referencia cuando usamos la palabra o la palabra significante árbol. Ahora, la cuestión se complica mucho más que esto, porque no solamente tenemos la forma de la palabra y su significado, sino tenemos, además de todo, la referencia. ¿A qué refiere? Refiere a una entidad que está en el mundo. ¿Y de qué mundo estamos hablando en el caso de el unicornio? Y el interpretante, es decir, los lectores, los hablantes, porque árbol metafóricamente puede ser usado para tantas cosas, metáforas ya establecidas como el árbol de la vida, árbol de la sabiduría, el árbol cobijo para el campesino, árbol por supuesto con connotaciones sexuales, árbol sintáctico, en fin. Del ejemplo más estúpido, bueno, más simple para entender, pueden salir muchas metáforas, sobre todo si se combinan con otras palabras. Humberto Eco traslada este modelo biplanar, es decir, con dos planos, a la trama y elige unos ejemplos difíciles para decir, al final las tramas, lo que van a contar va a ser una fábula. Con fábula nos referimos a a lo que Aristóteles entendía por argumento, es decir, el cuento del patito feo de este escritor danés, Christensen, dice, bueno, esa misma fábula, y fue misma en itálicas, misma entre comillas, esa misma fábula puede ser contada
a través de diferentes tramas. Pero lo que no va a cambiar, aparentemente, va a ser la fábula. La fábula del patito feo puede ser contada de varias maneras, o también podemos, a la tragedia de Antígona, las fábulas de Sopo, no solo el patito feo. ¿Y qué otra fábula se te ocurre, Laura? Yo más bien me obsesioné con el patito feo, ¿no? Betty la fea. Sí, Es una Betty la trama. fea, Betty la fea y todas las adaptaciones, incluida la mexicana, la fea más bella, cuentan en el fondo este ser entre los otros seres, el patito feo, que es feo y que en ese sentido es rechazado hasta que deviene cisne, cisne hermoso. Bueno, esa misma fábula puede ser contada con diferentes tramas. Ahora bien, la pregunta filosófica es si realmente hay un topos Uranos donde existan las fábulas invariables y las tramas serían en todo caso la forma histórica de contar esas fábulas, o si bien esta división entre trama y fábula es muy artificial y en realidad es la trama misma la que va a expresar una fábula, o si la fábula es una abstracción y por lo tanto una ficción de una trama escrita, narrada, proyectada en una televisión, en un escenario. Es un problema filosófico, sin duda, pero muy útil para poder distinguir y para poder analizar sobre todo obras literarias y no solamente literarias. ¿Qué más, Laura? Por último. Bueno, pues que no olvidemos, ¿no? Que finalmente estamos hablando de estructuras y así como son muy simples y muy bellas para dividir las cosas del mundo, lo que acontece en la realidad es que todo está mezclado, ¿no? O sea, un poquito lo que decíamos de los estructuralistas es, ellos llevan la cesta, ¿no? La cesta clásica creada con hojas secas y quieren atrapar ahí el agua, ¿no? Y el agua se deja atrapar, o sea, cuando está en el río tú metes la cesta y claro que se deja atrapar, se ve llena la cesta, pero en cuanto sacas esa cesta, a veces te queda vacía, ¿no? Y eso es lo que acontece muchas veces con los estructuralistas, ¿no? Se nos va parte de la realidad, si a veces se nos fuga toda, si pensamos que es la realidad en sí misma, ¿no? No la estructura bajo la cual la estamos pensando. Ahora, en ese sentido, y con Paul Ricoeur y con todos estos hermeneutas, ya tenemos una división cada vez más segmentada de la realidad, ¿no? Cuando agregamos, ¿no? No solo la trama, la fábula, ¿no? División epistemológica de algo que está unido, sino que además agregamos quién lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, ¿no? Y los distintos modos bajo los cuales se dice la interpretación entre los receptores y todo esto, lo que estamos haciendo es dividir más un fenómeno, ¿no? Entre significado y significante, si pensamos en la clásica filosofía aristotélica, no había una división, ¿no? La palabra árbol contenía en sí misma un cierto contenido de la esencia de lo que era el árbol, a tal grado que era llamado sustantia, ¿no? La sustantia del árbol era árbol, ¿no? Que con el paso del tiempo se va a ir haciendo esta división. Ahora, en ese sentido, también estamos hablando de la sedimentación en los inicios de la filosofía, al estar también todo, digamos, recientemente investigado, se trabajaba como una especie de bola todavía grande, ¿no? Conforme va a ir avanzando todo el estudio de la hermenéutica, de la literatura y el arte, se van a ir desarrollando conceptos que nos van a permitir comprender mejor, pero nosotros debemos verlos, como bien ponía Pablo en su imagen, ¿no? Como un entramado, en donde en realidad están varias secuencias jugándose a la vez. Sí, partimos de la realidad histórica como compleja, tampoco inaprensible por completo, inextricable, pero sí en movimiento, que no deja atraparse como el pez en la red. De todos modos, sí llama la atención esta idea que, o sea, ya historizamos y sabemos que no hay, por lo pronto, desde nuestra perspectiva,
esencias. De todos modos, todavía está ahí en el habla popular. Ya todo está dicho. Lo novedoso en todo caso es la manera de decirlo. Critican de algunas series, sobre todo, que es el género, por cierto, el género dominante de la época. Ya todo está dicho, pero realmente ese todo, esos mismos temas, están, no es que sean esencias, sino que más bien parece que son más las tramas que las fábulas que cuentan, lo cual no significa que las fábulas no tengan dimensión histórica, por supuesto. Y bueno, ya por último, eso es importante para que puedan seguir leyendo a Ricoeur, para que podamos entenderlo de un modo más esclarecido. Ya tienen en su drive a Hayden White, a Humberto Eco, y ya nada más falta subir alguna otra obra de Paul Ricoeur, pero ojalá esto haya sido útil para ustedes. Y bueno, pues nos pueden escribir, Laura, sobre todo a mí, me pueden escribir a mí, ya tienen mi correo electrónico, y nos vemos el próximo viernes. ¿Algo más que quieras añadir, Laura? Abrazos higiénicos y desinfectados.